días, estimada comunidad de ANAPS. Bienvenidos a otro episodio donde la salud, la innovación y la inteligencia se cruzan en el corazón de la conversación. Soy Ana Lilia Guerrero y en esta edición especial les presentaremos un tema que no solo es tendencia, sino está marcando un punto de inflexión para quienes lideran y emprenden en nuestro sector salud. El tema del día de hoy es salud quantum, decodificando el futuro de los negocios en salud con IA e inteligencia estratégica. Para abordar este apasionante tema nos acompaña Alejandro Bravo, consultor de negocios y especialista en inteligencia de negocios, publicista de carrera con especialidades en análisis de datos y comportamientos, análisis de tendencias, estrategias de negocio, desarrollo de modelos de negocio, modelos de servicio, transformación en design thinking. Experiencia laboral en empresas dentro del ramo tecnológico, retail, telecomunicaciones y consulting, siempre enfocado en el análisis y resolución de necesidades, desarrollo de proyectos, ventas y estrategias comerciales, fundador y director de Market Share, digital de negocios, innovación y tecnología, fundador de TAF Muebles, fundador de Colmena, programa de resolución de necesidades bajo modelos de economía colaborativa, cofundador de Qualired, que es una asociación civil de proyectos sustentables. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, está bien. Con Alejandro exploraremos cómo la IA está reconfigurando las decisiones clínicas, el diseño de productos médicos, las rutas regulatorias y los modelos comerciales. Además, hablaremos de las empresas del sector que pueden aprovechar la inteligencia estratégica para anticiparse en escenarios, liderar mercados y escalar con propósito. En contexto general, en nuestra industria la inteligencia artificial está siendo un precedente y es un catalizador por la integración de tecnologías emergentes como la IA, Machine Learning, Big Data y algoritmos predictivos. Esta evolución no solo impacta en la práctica médica, sino reconfigura radicalmente modelos de negocios, procesos regulatorios, diseño de dispositivos médicos y la forma en que las empresas toman las decisiones estratégicas en contextos de alta certidumbre y demanda creciente. Las tendencias claves de salud con inteligencia artificial es la automatización de diagnósticos y detección temprana, los modelos predictivos para gestión clínica y financiera, la IA en el diseño, seguimiento y evaluación de dispositivos médicos, la inteligencia estratégica para el análisis de mercados, procesos regulatorios y vigilancia tecnológica, y los nuevos ecosistemas de interoperabilidad entre startups, instituciones públicas y gigantes tecnológicos. Bueno, sin más preámbulos, Alejandro, coméntanos un poco de contexto de este tema, ya que tú eres el experto, por favor. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a este espacio. Creo que el que ustedes abran estas ventanas de presentación, de escucha, de conversación me parece súper importante, principalmente por una cuestión un poquito compleja en el mercado mexicano, que las empresas mexicanas no están tan acostumbradas a llevar el ritmo de la innovación, de la implementación tecnológica, ¿no? O sea, por eso se habla muchísimo que el mercado mexicano tiene un rezago bien interesante en cuanto a la adopción, ¿no? Hace más o menos 10, 15 años estaba el boom de lo que se le llamaba la transformación tecnológica, que era el cómo las empresas empezaban a implementar sus procesos o sus modelos de negocio base tecnológico y no nada más la implementación de alguna herramienta digital, que eso es la digitalización, ¿no? Y en este parámetro de tiempo que fue hace, como te comento, 10 15 años, pues México realmente tuvo un crecimiento casi del 3% nada más en adopción tecnológica. Entonces, ahorita que hablas de la inteligencia artificial, pues si tuvimos un rezago hace 10 años tecnológico porque no pudimos adaptarnos al mismo ritmo que la tecnología iba saliendo, pues ahorita con la inteligencia artificial que vino a revolucionar ese ritmo, yo creo que nos vamos a topar con ciertas cuestiones de cómo las empresas, principalmente las pymes, digo, justamente ahorita hablabas de esta conexión
o de estas tres hélices que eran las startups, los gobiernos y las grandes empresas, yo creo que las grandes empresas pues van a seguir liderando por eso, porque tienen esta iniciativa de poderse adaptar muy rápido, ¿no? Y los que son pequeñas empresas, medianas empresas, pues les va a costar mucho trabajo. Si antes no hicieron ese proceso de transformación tecnológica, pues yo creo que ahorita, no sé, nos tenemos que poner las pilas todos, porque si no, vamos a tener todavía un rezago más interesante en cuanto a la competitividad frente a otros mercados y empresas extranjeras. Claro, de hecho, se han generado últimamente muchas empresas y startups que están comenzando con todo el desarrollo de inteligencia artificial para pequeños negocios o pequeñas empresas y ha sido un boom que se ha estado aplicando tanto en la parte de CPM, la parte de los inventarios, toda la parte de almacenamiento, que es parte de lo que sí es necesario dentro de la distribución, pero sobre todo en procesos de ventas, ¿no? Ujú. Sí, Ok, exacto. conforme a esto, ¿por qué crees tú que importa para los negocios de la salud la aplicación de estas nuevas tecnologías dentro de su modelo de negocio? Mira, qué bueno que puntualizaste mucho la palabra dentro del modelo de negocio, porque cuando combinas la inteligencia de negocios, la inteligencia de datos y la inteligencia artificial, te vuelve una empresa competitiva en cualquiera de los aspectos. ¿Por qué? Uno, cuando tú tienes un modelo de negocio bien estructurado bajo los esquemas, literalmente, de un modelo de negocio en saber a quién le vendes, cómo le vendes, qué le estás vendiendo, qué le estás aportando de valor, ellos qué te están dando en retroalimentación por la implementación de tu producto o tu servicio, hay datos de por medio. Cuando no analizamos esos datos, cuando no tenemos la virtud de entender qué datos estoy yo recibiendo de mi cliente, y no importa si hay un intermediario, que en este mercado de los dispositivos médicos, pues al final de cuentas hay un intermediario antes de llegar al usuario final, que es el paciente, ¿no? Y intermediarios podemos entender entre hospitales, centros de salud, clínicas, médicos, doctores, especialistas, enfermeros o enfermeras, etc, etc. Aún así hay un proceso de recolección de datos que muchas empresas no están utilizando, que muchas empresas no lo están viendo, aunque seamos solo comercializadores. Digo, muchas empresas hay que nada más comercializan y no producen o no desarrollan el producto. Aún así hay un proceso de generación de datos que si no estás recolectando, desde ahí es muy difícil el poder innovar. Justamente apenas estábamos implementando con una organización en México que también tiene presencia a nivel nacional, estamos implementando los procesos de innovación, ¿no? Y puntualmente uno de los participantes decía, bueno, es que creo que yo no voy a poder innovar si no entiendo qué necesidad voy a cubrir tan puntualmente, si ni siquiera estoy entendiendo qué información estoy tratando de recibir de mi cliente. Entonces, por eso este proceso de inteligencia de negocios, inteligencia de datos y la inteligencia artificial va a ser muy difícil si no empezamos a transformar nuestro modelo de negocio metiendo la inteligencia de negocios para que luego la IA, la inteligencia artificial al final de cuentas, nos acelera muchos procesos. No puede hacer procesos mentales, y digo mentales entre comillas, porque la inteligencia artificial funciona muy parecido al como tenemos nosotros nuestras redes neuronales. Entonces, ellos pueden, bueno, la IA puede hacer procesos mucho más dinámicos, puede medir información establecida, puede medir esa distancia que tienen diferentes parámetros, encontrar la solución mucho más rápido que nosotros, porque pueden procesar N cantidad de datos en milisegundos, cosa que los No seres se humanos cansa. no podemos. Además, que no se canse y nosotros necesitamos un descanso cada 40 minutos, ¿no? Entonces, esa es la importancia que, como bien puntualizaste, tenemos que empezar a O innovarnos sea, tenemos desde que el modelo de implementar negocio. primero, en primera fase, toda la parte del proceso de inteligencia o un proceso Sí, inteligente y después empezarnos a embarcar en el uso de la IA, ¿no? sí, sí, porque si no lo hacemos como en ese paso a paso, podemos tener una implicación que nos puede generar costos y se le llama la mala implementación de la tecnología y los costos aledaños o los costos asegurados por la mala implementación. ¿A qué me refiero? Que en el mercado ahorita, digo, como todos los años, todas las décadas, cada vez que sale alguna nueva tecnología,
salen estas personas que desarrollaron algo y te lo implementan y no sabes si va a funcionar, si sí va a funcionar o no va a funcionar y qué alcance tiene. ¿Por qué? Porque desconocemos y entonces podemos cometer ese error de contratar a cualquier proveedor de tecnología. Entonces, por eso primero, como bien dices, tenemos que modificar un poco, innovar nuestro modelo de negocio, meterle inteligencia de negocios antes de contratar a algún proveedor que tenga servicios tecnológicos de inteligencia artificial porque, digo, y disculparán la expresión, no intento minimizar a nadie, pero van a salir muchos charlatanes que te van a vender cualquier cosa con tal de que los contrates. Sí, claro, porque a lo mejor lo que funciona para las grandes empresas no es aplicable y tampoco no es tan costeable como algo que es hecho a tu medida Exacto, desde que comprenden a un consultor con estos conocimientos realmente empieza a generar estos procesos y visualizar dentro de tu empresa dónde son aplicables, cuáles son aplicables y cuáles no son aplicables, ¿no? exacto, exactamente. Ok, bueno, entonces siguiendo con esta parte. Justamente, ¿cuáles tú crees que son los principales usos actuales de la inteligencia artificial en el diseño, desarrollo y comercialización de dispositivos médicos? Pues mira, principalmente es la identificación de toda esa información desde dos caminos. Uno, tu información interna, toda la información que tu proceso genera, llámense tus procesos de ventas, llámense tus procesos de producción, tu logística de distribución, la parte de reclutamiento, que eso también es muy importante. Apenas tuvimos justamente una participación con una empresa que está implementando tecnología. Ellos la están implementando a niveles gerenciales ejecutivos, pero justamente el hecho de que no contraten perfiles que sepan manipular o que estén familiarizados con eso de la tecnología, a ellos les implicó el que el proceso de implementación sea mucho más lento. Entonces, desde ahí, por ejemplo, qué tipo de implicaciones o cuáles son los primeros pasos o los principales pasos. Uno, sí, desde el personal que tienes que contratar o que tienes que mejorar, ¿no? De ahí lo que les decía, la interpretación de datos. Normalmente hay una herramienta que se les llaman dashboard. Los dashboards son estos tableros, digo, en traducción literaria, son estos tableros digitales donde tú puedes ver toda la data de tu empresa, estadísticas de cuánto vendes, cómo vendes, a quién le vendes, quién te respondió más, quién te está respondiendo menos, en qué mercado deberías de invertir más, qué mercados están llamando más la atención pero invirtiendo menos en tu producto. O sea, todo este cruce de datos informativo lo puedes visualizar muy bien en los dashboards, en estos tableros analíticos. Yo creo que es uno de los principales usos que le podemos dar a la IA. Vuelvo a lo mismo. La IA nos va a ayudar a identificar información más rápido de lo que el ser humano puede hacer. Además de que si tú le indicas bien a la IA qué debe de analizar, tú ya no necesitas en ese proceso el volverte experto en la parte de inteligencia de datos. Simplemente te enfocas a interpretar esos datos o en contratar justamente a estos proveedores o a estos ingenieros que sí sepan todo el tema de data science, ¿no? De la inteligencia de datos. Otro punto importante es, como bien comentabas, el desarrollo. La IA va, híjole, la IA, quiero hacer un paréntesis para que podamos como proceder hacia dónde va mi comentario. La IA no es una herramienta tecnológica, no es una tecnología como tal. La inteligencia artificial es una metatecnología. Por eso, en este entendido, si nosotros visualizamos a la inteligencia artificial como una IA, como lo es ChatGPT, lo que es Gemini, DeepSeek, todas estas herramientas que te producen videos, que te producen textos, ¿no? Soluciones, al final de cuentas, son herramientas. ¿Qué quiere decir? Son aplicativos de una IA. Por eso la IA es una metatecnología, porque con la IA puedes crear, es una tecnología que puede crear tecnologías, es una tecnología que puede crear herramientas, es una tecnología que puede crear productos. Por eso es una metatecnología. Entonces, ahorita que comentaste sobre qué implicaciones en el diseño ni en el desarrollo, pues justamente con que tú le vayas diciendo parámetros a la IA, ella se puede ir entrenando, puede ir autoevaluando y entonces te puede presentar desarrollos de productos. Es más, en este mercado en el que estamos de dispositivos médicos, puedes empezar a recolectar los datos de tus propios dispositivos, no nada más para ver qué datos recoges del paciente, sino cómo puedes mejorar tu propio producto. Entonces le dices a la IA, oye, no sé, mi esterilizador trabaja de cierta manera con tantos grados, tiene tantos resultados eficientes, tantos resultados negativos en cuanto a la esterilización de dispositivos o de herramientas médicas.
Y entonces la IA te puede decir, ¿sabes qué? La manera de mejorar el propio esterilizador puede ser cambiándole los factores de temperatura, puede ser cambiándole los factores de ingreso de los dispositivos a esterilizar. O sea, tú puedes aprovechar la misma IA para evolucionar tus propios productos desde el diseño y el desarrollo. Digo, en algún momento lo hablamos en lo particular, la IA es como un bebé, ¿no? Lo vas entrenando para que vaya madurando poco a poco y cubriendo esas necesidades que incluso puede que tú no las estés visualizando en su momento, ¿no? Exacto. En cuanto, Exactamente. Digo, y al final de cuentas es natural. En el ser humano es muy natural que no podamos entenderlo todo. claro, la IA tiene una panorama diferente a la que tiene el alcance del Sí. ser humano. En cuanto a los casos que tú llevas en este desarrollo de tecnología en particular, ¿cuál crees o pudieras mencionarnos alguno que hiciera una gran diferencia significativa en el ciclo de la vida de un dispositivo médico o de algún servicio otorgado que haya podido mejorar con la inteligencia artificial? Pues mira, justamente estamos nosotros en un proceso ahorita. Todavía nos encontramos en el proceso de desarrollo, todavía no hemos llegado a la implementación, pero lo que estamos trabajando y ya haciendo uso de tecnologías existentes, por ejemplo, los smartwatch, sin decir la marca específica que nosotros estamos usando, pero por ejemplo, estamos conectando la información que el mismo paciente te va a generar y no nada más para el propio médico, sino con la inteligencia artificial se vuelven, hay procesos que se les llaman procesos predictivos o información predictiva, ¿no? Que al final de cuentas se enfoca a prevenir o anticiparte ante ciertas situaciones. En este contexto que te estoy hablando, el comportamiento típico mexicano es, ya me duele algo, ya visito al médico. No, nosotros, los mexicanos, digo, no sé si este comportamiento es típico a nivel mundial, pero el mexicano es así, ya está. Y es más, primero te duele algo y te automedicas, te autorrecetas, tomas los Vas menjurjes de la al, abuela y antes ya de ir cuando ves, ¿mandé? vas al doctor Simi antes de ir con un especialista. Exacto. O ya que viste que tu propia automedicación no funcionó, ya, y ya que te duele demasiado el malestar, en ese momento ya vas con el médico especialista y en ese momento ya vas con cualquier doctor al final de cuentas, pero no somos, o en este proceso que el ser humano hace mental, o este proceso cognitivo de nuestro propio comportamiento o nuestra propia conducta, no generamos esa información predictiva, no generamos esos procesos predictivos para nuestra propia toma de decisiones. Con la IA, justamente, y con esta conectividad que se pueden lograr a través de los dispositivos que es la wearables, que son todos estos dispositivos que el usuario puede tener conectado o pegado a su cuerpo, como los smartwatch, los marcapasos, es más, los lentes inteligentes que ahorita están saliendo, toda esa información que se va recibiendo de ti. Hay marcas, de hecho, ya muy populares, de empresas enormes en tecnología, que ya tienen sus propios smartwatch para detectar todos estos cambios en el corazón, cambios cardíacos. Entonces sí puede generar toda esta información predictiva. Entonces, cuando estamos en ese proceso de conectar esta información, la predicción te la hace la IA, no te la hace nada más el levantamiento informativo, por así llamarlo. No te hace nada más ese proceso de recolectar datos, sino la IA empieza a entender cómo se comporta tu propio cuerpo antes de que tú lo sepas. Y entonces dices, híjole, esta persona le puede dar un paro cardíaco, esta persona necesita un electroradiograma, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a ver esas detecciones tempranas y ahora sí vamos a entrar en el mundo y en el mercado de los dispositivos médicos de la predicción. Digo, no creo que lleguemos a una predicción 100% de todos los casos, pero eventualmente sí vamos a ir mejorando. Entonces, ese yo creo que va a ser uno de los casos más importantes que va a haber, porque ya vas a cambiar además no el proceso de predecir, sino ya vas a tener un acompañamiento personal con tu propia información sin la necesidad de estar visitando el hospital, que ahorita pues, surgen todos estos modelos de hospitales digitales, ¿no? Entonces ya ni siquiera va a ser necesario ir al hospital o ir a visitar a tu médico si la propia IA se está adelantando a qué tipo de situaciones puedes tener en términos de enfermedades o malestares. Esto se ha estado presentando, creo que en algún ejemplo en España,
con el tema de la sociedad 5.0 y los hospitales digitales en los cuales el médico puede dar seguimiento sobre los parámetros que están manejando en ciertas enfermedades cardíacas, por ejemplo, y emitir alertas en el momento de que dices, te va a presentar un preinfarto, te va a dar un infarto fulminante por los movimientos que ha tenido poco a poco tus registros, ¿no? Esto viene, Exacto. digo, España ha sido uno de los punta de lanza en ese tipo de tendencias y es algo que se ha marcado mucho en el desarrollo de dispositivos médicos con objetivos de tendencia preventiva en la salud. En Exacto. la parte de inteligencia estratégica y toma de decisiones, ¿cómo enfocarías o cuáles son las herramientas y metodologías que se utiliza con la IA para ayudar al empresario o a los negocios a tomar decisiones comerciales? Pues justamente uno es la parte del science que te comentaba, la cuestión de inteligencia de datos. Em, Aquí el tema, ya hablando del marco legal, del cómo se van a conectar eh, estos dos campos, yo creo que todavía falta o nos falta un tiempo de desarrollo para cuadrar los dos puntos, porque el hecho de que tú puedas tener acceso a toda esa información juega un punto muy crítico, digo, y ahorita lo estamos viviendo en México con estas nuevas leyes que el gobierno está lanzando, de conjuntar toda esa data. Digo, lo que están tratando de hacer es replicar literalmente el modelo chino que tienen el gobierno de China. La diferencia es toda la infraestructura que hay detrás de. Entonces, aquí, cuando tú tienes tanta información recluida en un solo servidor, por así llamarlo, en una sola ubicación, el tema de la seguridad de los datos va a jugar un papel súper importante. Entonces, hay todo el marco legal regulatorio va a ser un papel súper importante. La situación es que aquí en México todavía no hay nadie que esté hablando, y no hay nadie porque no hay gente literalmente preparada. O sea, no hay ningún político o ninguna persona en un cargo político que tenga la capacidad de analizar, evaluar y decir, bueno, pues ya se creó esta ley, como Dios nos dio a entender, pero necesitamos todo este marco regulatorio para el uso y todo este tipo de herramientas que van a combinarse, y herramientas de seguridad que van a combinarse, que protejan los datos. Ahorita no tenemos ningún sistema de seguridad tan avanzado en México, y por eso te digo, yo creo que va a ser un tema súper complicado. Ahora, hablando de temas de dispositivos médicos, imagínate esa información de tu propia salud, el que alguien pueda acceder, el que alguien pueda manipular esos datos. O sea, yo creo que ahorita debemos de estar o deberíamos de estar desarrollando a la par, ¿no? Hay una investigación que justamente uno de los fundadores de DeepMind, que fue una de las primeras inteligencias artificiales que existieron en el mundo, que después lo terminó comprando Google, se llama Mustafa, no me acuerdo su apellido porque es un apellido bien complicado, este, pero por ejemplo él hablaba de que a nivel mundial, por ejemplo, se están invirtiendo, hablando burdamente o como un ejemplo, se están invirtiendo 200.000 millones de dólares en el desarrollo de la tecnología. Pero para la prevención del desarrollo de la tecnología o para la prevención de las implicaciones, solamente se está ocupando el 2% de ese dinero. O sea, le estás dando más dinero al desarrollo y no tanto al marco regulatorio, ¿no? O sea, al marco regulatorio le estás dando nada en comparación de eso, ¿no? Y por eso se hablaban, de hecho, una de las teorías cuando surgió el tema de la pandemia, por eso se hablaban de estas fugas peligrosas, porque dicen que una de las teorías es pues de un laboratorio que estaban haciendo estos experimentos, que para eso sirven los experimentos, para evaluar los virus, cómo podemos atacar los virus, cómo podemos sacar vacunas de los virus. Así se trabaja justamente el desarrollo de las vacunas, pero que de ahí surgió pues el tema del COVID, que se les escapó literalmente en una de las pruebas y por eso se hizo este embrollo. ¿Pero por qué? Porque le estás invirtiendo más al desarrollo y no tanto al cuidado y al marco regulatorio. Correcto. No, es cierto, creo que algo, sobre todo si tenemos en México ya un retroceso de 10 años aproximadamente de rezago en la tecnología, creo que deberían de estar apuntalando ya la parte de la legislación, sobre todo con esas nuevas tendencias y la incorporación de las nuevas reformas que se están llevando a cabo al día de hoy en México, ¿no? Ya veremos más adelante cuáles son las acciones de contención que se puedan tomar
en algún caso que pueda llegar a surgir o en caso de que ya estén preparando alguna legislación que pueda proteger de cierta manera la parte de la confidencialidad de los datos que se van a estar exponiendo ante el gobierno federal. Esperemos que ya pronto tengamos buenas noticias sobre eso. Bueno, y en cuanto a la combinación de Business Intelligence y la Data Science, la IA, eso ha sido como un cambio de juego para el mercado de los dispositivos médicos. En lo particular, para ti, ¿cuáles son los errores, aparte de que ya nos dieron listo un preámbulo, pero cuáles son los errores más comunes que has observado en las empresas que quieren implementar estas tecnologías sin una estrategia clara? ¿Y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo debidamente? Pues mira, el primero no sé si enmarcarlo como un error, pero sí es un área de oportunidad. La formación puntual para el uso de este tipo de tecnología, y me refiero desde el tema de implementar cualquier herramienta, o sea, desde el hecho de implementar un CRM, desde el hecho de implementar algún software de gestión empresarial, llámense ERPs, primero debemos justamente de mejorar esas capacidades y aptitudes, cualidades de nuestra propia gente, porque si no, justamente ahí sí caemos en los errores. Digo, nos ha tocado trabajar y es natural, o sea, tampoco lo quiero compartir desde juzgar o desde el linchamiento, pero justamente nos ha tocado trabajar ya con varios centros de salud de distintos tamaños, desde hospitales, clínicas, centros médicos, torres médicas, que justamente con las personas con las que nos empezamos a involucrar, que son los gerentes directivos, pues desconocen todo el ámbito tecnológico, que ahorita ya es una necesidad, ya no es una opción de decir, oye, pues no sé, eres director de un hospital y solamente debes de saber gestionar el recurso humano. No, yo creo que ya es parte de la necesidad del perfil de que como director debes de conocer la gestión tecnológica, que no a fondo de cómo se implementa y parámetro por parámetro y alcance por alcance, no. Para eso justamente estamos los expertos o los especialistas en ciertas áreas. Pero cuando no tienes ese conocimiento, te lo comparto de veras que hemos ya hecho varias implementaciones con centros de salud. Hemos caído muchísimas veces que al final de cuentas termina siendo gasto del propio centro de salud, porque justamente caemos en errores del uso de la tecnología por esta falta de conocimiento y capacidad. Entonces digo, no sé si marcarlo como error, pero sí es un área de oportunidad antes de caer en los errores. De ahí ya como errores, principalmente está la infraestructura tecnológica. Cuando no tienes la infraestructura tecnológica y quieres implementar una super herramienta, tu tecnología no te va a dar. Entonces necesitas ahí, uno, o hacer un modelo escalable para ver cómo a largo plazo o al mediano plazo vas escalando tu tecnología. Que es lo que te decía, ahorita muchas empresas te van a llegar vendiéndote el oro, decir, sí, mira, implementa la inteligencia artificial en tu empresa y tu empresa se va a convertir en un motor, en un avión, pero quién sabe si tu infraestructura da para eso. Entonces, por eso creas estos modelos de implementación escalable, decir, a ver, pues empezamos tal vez por áreas, empezamos tal vez por impacto, o sea, vas haciendo escalable el impacto o vas haciendo escalable por áreas o vas haciendo escalable la implementación de tu mercado, dependiendo obviamente de qué nicho, de qué giro o a qué te dediques. Pero ese es uno de los principales errores, que saltamos del paso A a la M, creyendo que esa implementación nos va a solventar bien cuando ni siquiera tenemos la infraestructura o los recursos. Y recursos no nada más es dinero, recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, recurso humano y el mismo recurso tecnológico. Ese sí es uno de los principales errores, que tratamos de saltarnos pasos cuando la empresa no tiene la capacidad. La empresa, me refiero a todos los recursos de la empresa, no tienen la capacidad para ese proceso, ¿no? Y el hecho de que, otro error, el hecho de que queremos volvernos autónomos, ¿no? Porque la IA te va a volver, en un cierto momento te va a volver un negocio, autonomía, cuando ni siquiera tenemos los criterios de cómo es un proceso automatizado o autónomo. Poco a poco y que sea eficiente para tu empresa y poder corregir las áreas de Exacto, oportunidad conforme se van presentando, ¿no? exacto. Entonces, estás hablando de algo muy, muy interesante que es
que ya el director ya no solo gestiona, el gerente no solo gestiona, sino que también tiene que conocer sobre estos temas y cómo son la aplicación y en su giro en particular, digo, porque en la industria existen, eh, simplemente en la industria de dispositivos médicos hay desde importaciones, comercializadores, servicios especializados, distribuidores de dispositivos de alta especialidad y demás. Necesita un abocamiento y un conocimiento muy estructurado sobre el giro. ¿Cuáles son las habilidades y perfiles que crees que serán la clave de las nuevas generaciones en los profesionales de la salud y toda la parte de la industria de dispositivos médicos? La pregunta parteaguas del cómo se va a vincular el ser humano con la inteligencia artificial, porque de por sí el que estemos hablando de diferentes campos, o sea, no nada más del sector salud, que en el sector salud hay N cantidad de nichos de sectores, tienes implementaciones, tecnología, etc, etc. Ya existen especialidades, ¿no? Sobre estos, cada uno de estos nichos de mercado. Ahora con el uso de una metatecnología, estas habilidades las tenemos que evolucionar hacia qué tipo de especialidad combino con la especialidad que ya tengo. ¿No? Bueno, lo mismo, esto no nada más es propio del sector de la salud, ni del mercado de dispositivos médicos. Esto es en cualquier giro, en cualquier empresa, en cualquier sector. El cómo ahora eh, ya no nada más nos vamos a tener que capacitar, sino nos tenemos que volver especialistas. Digo, se habla en estas teorías, se habla de una eliminación, reducción de empleo impresionante. O sea, va a crecer el desempleo y es cierto, porque el tema de la automatización, el tema de la inteligencia artificial, pues lo que una persona le lleva tal vez 5 días hacerla, ya te la puede hacer en 5 minutos. O sea, ni siquiera te va a llevar días, te va a llevar 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que la IA va a poder hacer el trabajo de diferentes personas o de varias personas. ¿Qué quiere decir? Que el que yo tome un curso nada más de gestión del tiempo o un curso de liderazgo ya no va a ser suficiente, porque ya no, es más, ya ni siquiera tengo a quién liderar, si lo que me está llevando la mayoría de mis procesos es la inteligencia artificial. Entonces ya estamos hablando de un escalamiento en diferentes procesos de habilidades que yo debo de tomar como base. Y después de eso, la parte de volverme especialista en algo, de decir, a ver, nosotros vendemos dispositivos médicos para electrocardiogramas. ¿Cómo con la inteligencia artificial me especializo en algún tema que va a ayudar a mis propios productos? O por lo menos me va a ayudar a desarrollar servicios que yo puedo potencializar con la inteligencia artificial y mi dispositivo que ya vendo, ¿no? Hablamos hace rato de que tal vez tengo que innovar, mejorar, transformar o evolucionar mi dispositivo médico, pero también podemos crear servicios aledaños que complementen el producto que está implementando o el resultado que va a implementar mi dispositivo. Pero ya estamos hablando de esta super especialización. Ya no es solamente el management, ¿no? Lo que decías ahorita, ya no es pues, gestiono humanos, gestiono el tiempo, mi liderazgo y no, ahorita es cómo potencializo desde la especialización. Claro. Bueno, pues esto sí ya es un tema real. Yo creo que ya no es algo que viene, sino que ya está dentro de esta actualidad donde el boom del 2024 de la inteligencia artificial ha hecho que todo se modifique, tanto desde cómo se desarrolla un profesionista y sobre todo en este sector que es tan competitivo y tan tecnológico, porque tenemos el alcance de las tecnologías a la vuelta de la esquina, como es China, como es Japón, como son los países europeos, Estados Unidos y que han sido ellos punta de lanza y que nosotros solamente vamos tomando esos ejemplos para poder aplicarlos en lo que ya tenemos desarrollado en nuestro país. Desde tu expertise, si alguien o si todos nuestra comunidad de ANAPS, que son la mayoría empresarios y que conocen dentro de la industria, ¿por dónde crees que sería el que tuvieran que empezar para la adopción de las nuevas tecnologías? ¿Cuál sería tu forma ergonómica de implementar a estos
a esas empresas las inteligencias, primero la inteligencia Business Intelligence y después lo que es la inteligencia artificial. Pues mira, nosotros justamente cuando trabajamos reestructuraciones de nuestros clientes, la parte de los modelos de negocio, es decir, tienes que cambiar tu modelo de negocio porque probablemente ya es obsoleto, el como antes te funcionaba hace 30 años, porque muchas veces le echamos la culpa como buenos mexicanos a todo menos es mi culpa, ¿no? Es que la economía, es que el gobierno, pero al final de cuentas, cuando repites la misma situación N cantidad de años, pues ya el problema no es el exterior, el problema está interno, ¿no? Entonces, lo que te funciona hace 20, 30 años no te está funcionando ahorita. Cuando tenemos este tipo de procesos de reestructuración de modelos de negocio, reestructuración de modelos de servicio, utilizamos un proceso metodológico que de hecho viene del pensamiento metodológico científico, que es el uno, ¿qué quieres resolver? Y literalmente te empiezas a cuestionar y a preguntar, no es, ¿qué quieres resolver? No, porque una cosa es que vendas un dispositivo porque en algún momento fuiste de los primeros que estabas vendiendo ese dispositivo y que por eso lo viste como un área de oportunidad de negocio, lo cual es validísimo. ¿Por qué? Porque lleva a donde no hay lo que tú sí tienes. ¿Qué quiere decir? Que si en algún país no existe algo, lleva de donde sí hay, ¿no? Ese es uno de los principales modelos que existieron, pero no estabas resolviendo una necesidad puntual. Entonces, el primer paso que yo les recomendaría es eso, cuestionarse, volver al poder de las preguntas. De veras, las preguntas tienen un poder impresionante porque te empiezan a modificar. De hecho, digo, estoy hablando de 500 años después de Cristo, cuando, si no mal recuerdo, cuando existía Platón, que inventó la mayéutica. La mayéutica es bueno, en términos de filosofía que ellos manejaban, es encontrar la verdad a través de las preguntas correctas. Eso es la mayéutica. Entonces, es evaluarte y cuestionarte y decir, a ver, ¿qué estamos tratando de resolver? Y si no tienes la respuesta de eso, yo creo que ya encontraste tu primera área de oportunidad para decir, pues vamos a cambiar, aquí vamos a modificar algo. Que una cosa es que yo comercialice porque había encontrado un área de oportunidad y otra muy diferente es que estoy resolviendo un problema. Probablemente ese problema ahorita ya no existe porque ya tienes 30 competidores, 200 competidores en el mercado y como todos están resolviendo el mismo problema que es el dispositivo para detectar paros cardíacos, pues ya no es un problema porque ya hay solución con dispositivos. Entonces ya no estás resolviendo un problema, ¿no? O el qué datos tenemos internos, qué datos tenemos externos en el mercado y si la respuesta es no tengo ni siquiera datos internos, ya tienes otro punto de inflexión. Antes, justamente de empezar a adoptar la tecnología. Ya cuando empiezas a hacerte preguntas como ese tipo de cuestiones que tienen que ver, ahora sí podemos empezar a visualizar bueno, vamos a buscar qué tipo de proveedor me va a ayudar a solucionar esto que antes no tenía o a encontrar una solución, ¿no? Pero hay un punto muy importante que ese sí se los comparto. La mayoría de los clientes, y ojo, no tiene nada de malo, simplemente nos volvimos a perder en el tiempo, pero muchas de las empresas no saben definir o no sabemos definir objetivos. Porque una cosa es que ya encontré el problema y después es cómo diseño entendiblemente lo que es un objetivo a alcanzar. Entonces, cuando ya tengo bien definido mi objetivo, y de hecho ayer tenía una discusión con unos clientes sobre eso, porque me decían, oye, es que yo puedo interpretarlo de manera diferente. Le dije, es que ese sí es un error. Imagínate que tú le dices a tu equipo de ventas, sabes que cada uno me tiene que traer 5 nuevos clientes cada mes y que cada quien te lo interprete de manera diferente es porque tu objetivo está muy mal diseñado. O sea, los objetivos no deberían de tener múltiples interpretaciones. Quiere decir que no sabemos definir justamente objetivos. Y ya que definimos los objetivos, ahora sí lo que te decía, empezamos a buscar qué tipo de proveedor, qué tipo de tecnología me va a ayudar a impulsar o qué tipo de innovación, porque la innovación, bueno, lo mismo, puede ser no nada más de traer tecnología como la inteligencia artificial, pues puede ser que necesitas innovar tu modelo de negocio, puede ser que necesitas innovar tu producto que perdió relevancia en el mercado, ¿no? Y muchas empresas van a decir, híjole, pero ¿qué hago si yo no lo produzco? Yo soy comercializador, yo soy importador, ¿no? Yo estoy importando el producto y lo revendo. No puedo decirle bueno, que sí podemos, ¿no? Decirle a nuestro proveedor, oye, evoluciona tus productos porque ya no tienen tanto valor en el mercado.
Pero cuando no encontramos eso, innovamos nuestros modelos de servicio. Entonces, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para complementar este producto? Ya desde mi modelo de servicio, decir, pues a ver, ¿sabes qué hospital? Vamos a empezar a recolectar este tipo de datos, porque así yo con este dispositivo y estos datos puedo hacer que pacientes estén regresando más, puedo hacer que tus pacientes se fidelicen con tu hospital, porque la información de los datos, lo que te comentaba hace rato, si lo conectas con los smartwatch, yo puedo recolectar esos datos, los conjunto con mi dispositivo y te entrego a ti, hospital, esta información y tú ya sabrás los canales que se los das al paciente, pero en ese momento el paciente se fideliza solamente con tu hospital. Entonces, justamente es eso, que necesitamos innovar, pero no necesariamente es traer tecnología. Puede ser que primero necesitamos innovarnos internamente en modelos de servicio, modelos de negocio, nuestros procesos, etc. Entonces, yo recomendaría que antes de hacer la contratación de alguna tecnología, de antes de meterse en pues en este boom, en esta ola de la inteligencia artificial o esta ola de super tecnologías, es cuestionarse cómo estamos internamente. Claro. Muy bien, pues si quieres cerrar con alguna popular de este tema, Es te lo agradecería. nuestra propia formación, o sea, el hecho de que tengamos que mejorar nuestras capacidades intelectuales, nuestros procesos cognitivos, es primordial antes de delegarle a la IA cierta información, porque si tú no controlas, si tú no conoces el cómo va a funcionar algo, vamos a hacer un mole y un pozole en nuestras propias empresas. Entonces, sí me gustaría cerrar con el tema de la formación y la capacitación. Va a ser algo súper importante si antes nos capacitábamos o les comprábamos cursos y capacitaciones a nuestros colaboradores 2, 3 veces al año. Ahorita yo creo que mínimo tienen que ser unas 6, 7 veces al año sobre temas de actualización, porque bueno, lo mismo, ya ahorita es la super especialización y ya no es pues una habilidad más a desarrollar, sino más bien en qué te vas a enfocar o en qué voy a enfocar, por ejemplo, a cada uno de mis colaboradores. Ahora las ventas van a ser súper especializadas también en procesos de ventas, de cómo vas a evolucionar la venta de cierta manera, porque la IA, bueno, lo mismo es una metatecnología que puede impulsar a mis dispositivos en caminos diferentes. Entonces, para cada camino diferente, pues un vendedor se va a tener que super especializar en funciones a IA que va a aprovechar mi dispositivo. Entonces, la formación es, yo se los recomiendo, es el punto clave que necesitamos ahorita justamente para la adopción de de las super tecnologías. Claro. Muchas gracias. Sí, creo que es muy importante el verificar cómo vamos invirtiendo nuestros esfuerzos y nuestros recursos en el desarrollo, porque para mí es como comprar un supercarro, pero que es estándar y tú jamás en la vida has conducido un estándar. ¿De qué te va a servir tener un carrazo y tenerlo solamente en tu garage sin poder utilizarlo? Exacto. Y este tema de la capacitación de la gente y de los profesionistas creo que es algo que se ha puntualizado desde el desarrollo de la pandemia. En la pandemia creo que estas herramientas tecnológicas volvieron a ser uno de los medios alternativos para generar negocios. El modelo de ventas en cualquier tipo de producto cambió colosalmente. Digo, lo vemos con estilos de Amazon, Mercado Libre, todo este tipo de situaciones de esta situación en particular de la pandemia generó que las nuevas tecnologías que estaban en desarrollo se tuvieran que implementar de manera obligatoria. Y eso nos lleva a seguir una tendencia y una corriente que es el que no esté preparado para esto y no se haya preparado con anticipación, tiene que hacerlo en un tiempo mucho menor y pues, con más fuerza para que pueda tener un impacto positivo y no quedarse dentro del rezago, ¿no? Así Alejandro, es. no sé si puedas compartirnos tus redes sociales, donde podemos conocer más de ti, donde podemos ver este tipo de asistencia que das a las empresas. Sí, claro. Personalmente pueden encontrarme en Instagram como @AlexBravoT. Ahí comparto mucho del día al día de lo que hago justamente tanto desde la formación como lo que hacemos dentro de la empresa. Y también en la empresa, bueno, pues la página es bravoadvance.com y en cualquier red social, menos TikTok, nosotros no somos de TikTok, pero en Ok, cualquier red social como Facebook, Instagram, LinkedIn, compartimos justamente parte del día al día de lo que vamos viviendo en la consultoría. correcto. Muchas gracias. A quienes nos escuchan, los invitamos a seguir a Alejandro Bravo en sus plataformas y a conectarse con ANAPS en la página oficial www.anaps.org y en nuestras redes sociales como Asociación Nacional de Proveedores de la Salud, entre paréntesis, ANAPS.
para poder seguir más contenidos como este. Los invitamos también a que escuchen este y otros episodios del podcast en ANAPS. Están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en todas las plataformas digitales. Hasta la próxima, sigamos diseñando el futuro de la salud de una manera inteligente. Muchas gracias.